Buenos días. Espero que todos estén bien. ¿Amén? Bueno, aquí vamos. Deme un momentito. Antes de entrar en el sermón, quiero hacer un anuncio. El miércoles que pasó y este próximo miércoles que viene, tendremos una reunión en el Salón Koinonia que está frente al salón, el comedor, el salón donde confraternizamos y comemos todos juntos. El hermano Felipe va a estar compartiendo con nosotros algunas respuestas a preguntas o inquietudes que nosotros podamos tener. Este miércoles que pasó, habían por lo menos 100 personas, yo diría, presentes del primer servicio. Sí, ¿verdad? Como 100 personas. Le quiero compartir algunas de las cosas que nosotros, respuestas a preguntas que se hicieron, que creo que ustedes deben saber. Una de ellas es esta, que si usted tiene un niño nacido aquí, usted debe sacarle el pasaporte y el seguro social, la tarjeta de seguro social, lo más pronto posible. Si usted no tiene una tarjeta de identificación de la ciudad de Goshen, es importante que usted la saque, porque la policía de Goshen, si usted tiene una identificación, más probablemente no le arrestará. ¿Okay? Solamente le dirá que llame a alguien que pase a buscar su vehículo. Se piensa que los arrestos que se van a hacer probablemente van a ser más por un quebrantamiento de la ley de tráfico, que usted se pase un letrero de alto o algo así. Entonces, mientras usted vaya manejando por ahí, tenga mucho cuidado, por favor. Siga las leyes, obedezca las leyes. Es importante. Estamos pensando en comenzar a crear un sistema en el cual las personas que no tienen licencia pueden ser llevados a su trabajo, que los recojan de su trabajo, los lleven a hacer sus compras o hacer las diligencias que necesitan hacer. En un pronto futuro crearemos este sistema para evitar los riesgos de que las personas sean detenidas. En sí no hay una respuesta para cada pregunta, porque en sí no se sabe lo que va a acontecer cuando entre el nuevo presidente. Mientras tanto, nosotros estaremos orando. Hay un equipo de líderes de iglesias, de líderes comunitarios que nos estamos reuniendo y estamos teniendo conversaciones en preparación para lo que posiblemente puede acontecer que afecte a nuestros hermanos y personas en la comunidad. Sigamos orando los unos por los otros. Algo característico del pueblo de Dios es que en tiempos de tormenta, en tiempos de dificultad, es cuando más se demuestra la hermandad y el sentido de comunidad. Esté dispuesto a darle la mano a algún hermano si usted nota que está necesitado. Amén. Oremos. Señor y Padre Celestial, en esta mañana te agradezco, Señor, por la vida que nos has dado a cada uno de nosotros. Te agradezco, Señor, porque tú nos guías cada momento. Te agradezco, Señor, por todo lo que tú has
ido haciendo en nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú estés con nosotros, que no nos sueltes, oh Dios, que nos sigas, Señor, dando sabiduría. Señor, en esta mañana yo comparto tu palabra, Señor. Te pido que cada oyente, sea aquí o sea a distancia, que reciba esta palabra, Señor, que la guarde en su corazón, Señor, y que de ella, Señor, haya fruto. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, doy gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos da vida y nos da vida en abundancia. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos y agradecemos a Dios. Amén. Leamos Marcos 4, de los versos 35 al 41. Dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y también habían otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba esta versión está media rara. Él estaba en la popa, ¿sí se dice el stern? Durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y él se levantó, reprendió al viento y él ordenó al mar: silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y les pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Compartía esta mañana en el primer servicio que en manera de confesión, que cuando miré la guía en la cual una tabla cuando se planifican los servicios, se pone en esa tabla en la computadora quién va a predicar, quién va a cantar, cuál es el texto bíblico y cuál es el tema. Y yo, cuando leí el tema, me sentí un poco desafiada porque, aunque en el primer servicio, durante el mes de noviembre, ellos tomaron la guía de la tabla del segundo servicio de los textos y el tema para el mes de noviembre, cuando hicieron la transferencia del tema, pero no el texto. Y escogieron un texto completamente diferente al que que había escogido para el tema de hoy. Entonces, me sentí bastante desafiada porque sentía como que el texto no combinaba con el tema, de acuerdo a la historia. Pero Dios es bueno. Y yo comencé a orar y a pedirle al Señor que me iluminara. ¿Qué es lo que Dios quería hablarle al pueblo de hoy, verdad? De acuerdo a la historia que escogió la Comisión de Adoración y Alabanza. Yo pienso que Dios los guía a ellos también para escoger los temas y los textos. ¿Y por qué cambiaron el texto bíblico? Tendría que ser por la imaginación del Espíritu Santo. Entonces, comencé a orar. La mayoría de las veces, cuando escuchamos este paisaje, nuestra mente inmediatamente, especialmente nosotros los pastores, ¿verdad? Y los que predicamos, cuando leemos estos versos así,
Inmediatamente pensamos en la desconfianza que tenían los discípulos y la falta de fe. Pero ese no era el tema, entonces tenía que estudiar bien y orar. Los discípulos, también en ese texto se lee que Jesús tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Entonces, yo tuve que tratar fuertemente de, mientras preparaba mi sermón, de no dejar que lo que yo quería desarrollar sobre la falta de fe y sobre el poder de Dios sobre la naturaleza, tuve que trabajar fuerte en no guiarme así. Y el Espíritu Santo pues ilumina, gracias a Él, porque capturé una parte del texto que yo creo que anteriormente nunca había visto, y está bien interesante. Esto es lo que siento que el texto o lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar hoy, o podemos aprender de él. Cuando llegamos al capítulo 4 del libro de Marcos, los discípulos han sido testigos de la autoridad y el poder de Jesús. Y quiero que ustedes caminen conmigo a través del libro de Marcos en estos primeros capítulos. Si usted no lo ha leído, si usted no tiene Biblia, hable conmigo. Yo le consigo una. Es importante que ustedes lean las historias que contiene la Biblia, porque nos hablan. Los discípulos han sido testigos de la autoridad y el poder de Jesús. En el capítulo 1, versículo 23, un hombre con un espíritu inmundo entra a la sinagoga y Jesús lo reprende diciéndole: calla y sal de él. Y el espíritu inmundo abandona al hombre. Impactante, ¿no? Y los discípulos quedaron asombrados y se preguntaban los unos a los otros: ¿qué es esto? Y comentaron sobre el mandato de Jesús y la obediencia que los espíritus inmundos tenían a la palabra de él. Después de esto, Jesús sanó a la suegra de Simón de fiebre y a todos los que estaban enfermos y endemoniados en aquel pueblo. Escuchen bien, esta mañana yo traté de hacer hincapié en el servicio, porque hay palabras que tenemos que enfocar en la Biblia. Dice que sanó a enfermos y a endemoniados en el pueblo. ¿Ustedes entienden lo que es un pueblo? Un lugar con muchas personas. Y dice que sanó. Eso quiere decir que sanó mucha gente dentro de ese lugar y de ese pueblo que fueron liberados de cosas que los agobiaban. Suena loco y extremo, pero así obra Dios en las locuras. Luego leemos que Jesús fue por toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Capítulo 1, verso 39. Siguiendo esto, en el verso 41, el texto nos muestra que Jesús, movido a compasión, sana a un hombre que vino a él rogándole que lo limpiara de lepra. Y unas semanas atrás, el hermano Ndungue nos habló de lo que era lepra en esos tiempos, ¿recuerdan? Después de esto, sanó a un paralítico, perdonándole sus pecados. Hay enfermedades que acontecen por pecados. Capítulo 2, verso 5 nos habla de eso. Para este entonces, en el capítulo 2, Jesús
había llamado a 4 discípulos: Simón, también conocido como Pedro, Andrés, hermano de Pedro, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y Leví. Hombres que eran pescadores, como en casa de Leví. Allí comienza a ser perseguido Jesús por los escribas y fariseos. Luego, estoy atravesando los primeros capítulos, luego pasa a restaurar la mano del hombre con la mano arrugada. Alguna gente le dicen manco, ¿está bien la palabra esa? Sí. Y cuando llegamos al capítulo 3:14, ya Jesús tiene 12 discípulos a quien él ha llamado a servir. Dice la palabra, sígueme, él les dice sígueme, pero la podemos interpretar como servir. Y esto es lo que les dice a ellos. Los llama a que prediquen y que expulsen demonios. Los discípulos son llamados a predicar y a expulsar demonios. Cuando leemos atentamente el Evangelio de Marcos, nos damos cuenta que Jesús, va caminando de un lugar a otro. Pero esto no acontece así como cuando nosotros leemos la Biblia, ¿verdad? Y nos movemos en media hora, podemos leer unos cuantos capítulos y a veces nos sentimos que todas estas cosas acontecieron rapidísimo. En la vida, ¿verdad? No es así, porque caminaban de un lugar a otro, se movían a través de sus piernas o a través de barcas o animales que usaban en esos tiempos para moverse de un lado a otro, como los burros. Dice que Jesús tenía gran multitudes que lo seguían, muchos de ellos de los que fueron sanados, incluidos los que supongo estaban como un poco intrigados, que habían visto que él había sanado, habían visto que algunos habían sido liberados de demonios. Junto a los que le seguían estaban los que él había llamado como sus discípulos y los llamó a predicar. Cuando vamos leyendo, vamos recibiendo más clave: a predicar, a liberar, a echar fuera demonios y a servir a las multitudes. Cuando llegamos al capítulo 4, comenzamos a aprender sobre los métodos que él usa para enseñanza, como el método de las parábolas para establecer que él es una fuerza más fuerte que cualquier otra fuerza establecida. Y a través de las parábolas enseñó sobre el reino de Dios de una manera que solamente algunos le podrían entender. Les hablo de todo esto para mostrarles lo que comencé a ver en estos textos o estos versículos. El texto enseña que los discípulos en el principio siguieron a Jesús porque él los llamó. Pero, piénsenlo bien y lean sus Biblias si no conocen la historia. Dice que Jesús iba pasando y le dice: oye, fulano de tal, sígueme. Y dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron. Suena como una locura, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes harían algo así? La Biblia nos dice, léanla bien, hasta el Padre dejaron atrás trabajando en el barco, en la barca. Para mí, nosotros, o el ser humano, no se deja todo el tiempo llevar
por lo que escucha. Para mí, tuvo que haber una intervención cuando Jesús hizo el llamado del Espíritu Santo, que entró a los oídos que estaban escuchando y obró dentro del corazón y el espíritu del oyente. E impulsó a estas personas a seguir a Jesús sin hacer preguntas. Si me dejan a mí, David dice que yo hago 1,000,000 de preguntas. Como mujer al fin, ¿verdad? Él entra por la puerta y le preguntó, ¿cómo te fue el día? ¿Y qué hiciste? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y cuántas veces pintaste? ¿Y cuántas veces? ¿Y por qué fuiste a la tienda 20 millones de veces? ¿Y qué compraste cuando fuiste a la tienda, verdad? Es natural. Bueno, por lo menos para mí es natural. Me imagino que es hasta más natural que si alguien te dice, sígueme, y tal vez tú has escuchado de esta persona, has escuchado que ha hecho ciertas cosas, lo natural sería preguntar, ¿para dónde quiere que te siga? ¿Para dónde vas? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cuánto tiempo vamos a estar afuera? ¿Y cómo vamos a llegar? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y dónde vamos a dormir? ¿Verdad? Para mí es natural hacer todas esas preguntas. ¿Voy a necesitar dinero o no voy a necesitar dinero? ¿Cuánto dinero voy a necesitar? ¿Quién va a mantener mi familia mientras yo te sigo? ¿Cómo va a pasar todo esto? ¿Hay riesgos? ¿No hay riesgos? Pero los discípulos decidieron seguirle y decidieron obedecer el mandato de servir. Cuando leía estos versos, venían a mi mente hermanos misioneros y pastores y personas que me han contado a través de los años que han escuchado la voz de Dios, sea en un sueño o sea escucharlo audiblemente, donde sienten que Dios los está llamando a ir a trabajar en algún lugar. A veces a lugares lejanos. Una vez le cuento esta historia entre paréntesis. Teníamos unos amigos que vivían, yo creo que en Kansas, y Dios los llamó a trabajar, a pastorear en Key West. Y David y yo nos mirábamos y decía, ¿por qué Dios nunca nos llama a nosotros así? Nos hace un llamado que nos vayamos a trabajar a Key West o Hawái. A un lugar donde hay una playa hermosa, ¿verdad? Pero estas personas que Dios llamó a Key West dejaron sus trabajos, dejaron lo que estaban haciendo, dejaron su buena economía, su casa, para irse a trabajar a Key West, un lugar que aunque hermoso, al sur de la Florida, es un lugar bastante difícil, terreno difícil para trabajar el Evangelio. Y les cuento que ellos predicaban, ¿saben dónde es que esta se la van a gozar? En una barra. Dios los llama a dejar lo que ellos estaban haciendo, sus trabajos, sus buenos trabajos, a irse allá a compartir las buenas noticias del Evangelio y hacerlo en una barra. Yo todavía tengo preguntas, ¿verdad? ¿Cómo Dios hace cosas así? Pero hay personas como estos discípulos que escuchan el llamado y dicen, aquí estoy. Esta mañana compartía que David y yo, los que no saben, fuimos pastores en la Florida por 27 años en una iglesia. Y decidimos,
por un periodo, estuvimos preparando la iglesia como por 7 años que íbamos a salir. Christian dice, porque Christian era parte de nuestra congregación en la Florida. Fuimos orando y orando, Señor, son muchos años, estamos cansados, queremos salir. Unos años antes de salir, le compartimos a la junta que ya no queríamos trabajar en la congregación como pastores y queríamos jubilarnos. O queríamos no tanto jubilarnos como para sentarnos en la casa y no hacer nada, sino que queríamos irnos a trabajar y servirle a Dios en el campo misionero, mientras todavía teníamos energías para poder hacerlo, especialmente en lugares como Guatemala, cuando vamos a visitar, que eso es a subir montaña. Tina y Adam saben. A subir montaña. Para eso se toma fuerza todavía en las piernas y nosotros planificando humanamente, preparándonos, pues ya le dijimos a la iglesia, necesitamos un tiempo de descanso y nos vamos a jubilar de aquí y pues tenemos estos planes. Bueno, nosotros pensábamos que íbamos a trabajar en Latinoamérica, en algún lugar como Guatemala, Argentina. ¿Y dónde me ven? En Goshen, Indiana. Dios llama y uno no sabe dónde Dios quiere que uno sirva. Nosotros, cuando recibimos la llamada y comenzamos las conversaciones con las personas de esta congregación que nos dijeron, ¿ustedes estarían dispuestos a llegar aquí? David y yo nos quedamos como, vamos a orar. Este lugar, les confieso, David siempre me dice, y algunos de ustedes tal vez lo han escuchado, yo he visitado esta región de los Estados Unidos por los últimos 20 y pico de años envuelta en reuniones. Formaba parte de la red de misiones de la denominación, fui moderadora de la junta de directores por muchos años y visitaba a esta región y casi siempre, es que no fallaba, las reuniones que tocaban en esta área las hacían en enero. Los que llevan tiempo aquí, ¿cómo es esta área en enero? Fría, gris, feo. Y yo siempre llegaba aquí a reuniones y decía, ¿quién se le ocurre vivir en esta área del mundo? Con tantos lugares tan bonitos que hay. Y miren lo que hace Dios. Nos hace un llamado a venir a servir aquí. Y David dice, es culpa tuya, porque siempre te estabas quejando y decía, ¿quién se le inventa venir? Es más, que las oficinas de la denominación están en Elkhart. Es un edificio hermoso. Si usted en algún tiempo está cerca de tu casa, si usted algún tiempo pasa por ahí, entre. Verdaderamente que es hermoso. Y es un edificio verde que usa sistemas debajo de la tierra para calefacción y para enfriamiento. Y cuando se hicieron los votos, se llevaron a los votos para eso, yo creo y todavía tengo la certeza que fui la única que dije que no construyeran los edificios en esta región aquí. Porque para mí no había suficiente gente de color aquí. No habían latinos, no había mucha gente de Asia, no había mucha gente de África. Aquí yo le encontraba un pero a la razón que ellos tenían para edificar así. Yo decía, si la parte de la iglesia que está creciendo más
está en las áreas donde están las ciudades grandes como California, Nueva York, Miami. ¿Por qué no construyen las oficinas de la denominación donde hay poblaciones que están más crecientes? ¿Qué sabía yo que Dios iba a hacer este crecimiento que hay aquí de diferentes culturas? Todavía fui el voto que dijo que no. Creo que fui el único voto de los que votaron que dijo que no, que me oponía. Voy a algún lugar con esto. Ahora, llegamos al verso 34 y esto es lo que yo estoy viendo y entendiendo. Jesús le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. En algunas versiones de la Biblia, Él les dice a ellos, llévenme al otro lado. Les está pidiendo que hagan algo. Algo que yo pienso que a los discípulos, especialmente los que trabajaban en bancos y eran pescadores, no les agradaba mucho. Después del primer servicio, un hermano me compartió que en el lago de Michigan a veces han salido en su barco y se han creado tormentas. Pero yo creo que para este verso aquí, Dios tenía propósito para los discípulos, y yo creo que los discípulos que eran expertos, que eran pescadores, se podían dar de cuenta que algún sistema se estaba creando en el cielo, que venía tormenta. Y me imagino que ellos se habrán mirado el uno al otro como quien dice, viene mal tiempo, este no está bien de la cabeza. Pero como quiera, siendo fiel al llamado, hicieron lo que Jesús los llamó hacer. Y se crea un sistema climático, una tormenta, y a ellos les da miedo. Bien conveniente que Jesús llame a hombres que saben manejar una barca. Bien conveniente que Jesús, sabiendo que estos hombres sabían leer el tiempo, les diga, llévenme al otro lado. Le contaba a las personas del primer servicio que me imagino, poniéndome yo en el lugar de los discípulos en ese momento, haciendo 1,000,000 de preguntas, que hubiera cuestionado si estaba bien meternos dentro de la barca y asumir rumbo, como se veía el tiempo. Los primeros anabautistas, el año pasado, y los que no conocen, llegarán momentos que aprenderán sobre esto. En la historia, en los 1500, durante tiempos de la Reforma de la Iglesia cristiana, muchas personas seguían a Jesús sabiendo de que los iban a matar. Muchas personas predicaban sabiendo de que la vida de ellos y las de sus familias estaban a riesgo. Mientras yo leía estos versos y esta historia, podía asimilar y relación cuando Dios nos llama. A veces nos llama durante momentos en los cuales hay tormentas, donde se siente el viento. Hay personas, yo no sé si ustedes, me imagino que algunos de ustedes tienen que haber experimentado esto, personas mayor de edad, que el cielo puede estar bien despejado, sin una nube en él, y hay personas mayores que te dicen, viene tormenta. ¿Algunos de ustedes lo han experimentado? Yo siempre pienso, ¿cómo saben? Estás loco, pero de seguro la tormenta llega.
No sé, hay personas que también pueden oler el aire y oler que va a llover. Son capacidades que yo no tengo. Jesús llamó a los discípulos a servirle y hacer algo durante un momento en el cual llegaba la dificultad. Nosotros que estamos aquí y los que están escuchando a través de las redes sociales, escuchen bien. Dios te llama y estás aquí con un propósito. No es pura casualidad. Dios te ha traído aquí con propósito. Y puede ser que en ese llamado, puede ser que vengan dificultades, que se creen tormentas. Algo que yo he aprendido en mis 30 y pico de años en el pastorado es que la iglesia, que los cristianos brillan en momentos de turbulencia, en momentos de tempestad. La fe, cuando uno se enferma, la fe de uno se cimenta. ¿Lo estoy diciendo correcto? Se cimenta en el medio de la enfermedad. La confianza a Dios se pone más fuerte cuando estamos pasando necesidades y vemos la provisión de Dios. Yo le contaba al primer servicio esta mañana que cuando David y yo viajamos a Guatemala, casi siempre viajamos a regiones donde los predicadores grandes no van. Son lugares lejos, 8, 10 horas por montañas, por ganchos que dan terror, ¿verdad? Les cuento entre paréntesis que nosotros salimos de Uspantán a viaje a un tipo de descanso cerca de uno de los lagos en Guatemala y no sé si Aram se recuerda, había mucha construcción en una carretera y decidimos seguir el GPS por una carretera costera y nos tocó subir una cuesta así. You remember that, Tina? Así. Íbamos todos orando, porque si esa minivan echaba para atrás, caíamos dentro del agua. Así son los lugares que nosotros cuando vamos a Guatemala normalmente vamos. Y cuando vamos, predicamos 2, 3, 4 veces al día tras día, por 2 semanas, 3 semanas, un mes. Agotador. Cuando Jesús entra a la barca y le dice, llévenme al otro lado, yo puedo entender por qué él se quedó dormido. Y estaba aconteciendo esto de la tormenta y la barca se movía para aquí, se movía para allá, porque cuando nosotros visitamos a Guatemala y vamos a predicar las buenas noticias del Señor, que todavía Dios sana, que todavía Dios provee, que todavía Dios hace milagros, Él no ha dejado de hacer. La gente que vienen son gente que viven en lugares tan remotos donde no hay medicina, donde lo único la única persona que pueden contar o con lo que pueden contar es con lo divino. Y cuando van y llegan a los lugares donde escuchan, viene un predicador tal acá a traernos palabra de Dios, ellos van con todas sus necesidades, con toda su confianza y con toda su fe. Y nosotros hemos visto a personas ser sanadas, hemos visto milagros que nosotros, si le contamos a ustedes, verdaderamente son cosas que son difíciles de creer. Pero nosotras las hemos visto, hasta nosotros a veces nos quedamos y nos preguntamos, wow, ¿de verdad que eso pasó? ¿De verdad que Dios es grande? Hasta nosotros quedamos asombrados. Cuando ministramos y oramos por personas, a veces
1 hora y media o 2 después que el servicio se ha terminado, nosotros todavía estamos orando por personas. Cuando nosotros terminamos eso, quedamos rendidos, agotados, no nos queda ni una onza de energía a veces ni para comer. Podemos entender, yo puedo entender cuando Jesús entra en la barca y se duerme, estaba rendido. Llevaba tiempo ministrando y aunque era Dios en carne, el cuerpo se cansa y se duerme él. Él estaba físicamente agotado. Los discípulos habían servido, habían visto todos los milagros que Dios había hecho. Y llega un momento que se aterrorizan y van donde el maestro y lo despiertan. Y él pues les hace la pregunta de por qué tienen miedo si están faltos de fe. Lo clave para mí es que aunque ellos llegaron un momento en la barca que titubearon, que dudaron del poder de Dios, aún viéndolo hacer milagros, aún escuchándolo enseñar de que Él tenía poder sobre poder, titubearon en el medio de los problemas y las tormentas. Somos humanos, eso nos pasa. Nosotros como pastores hemos pasado momentos viendo a Dios hacer milagros que también hemos cuestionado y hemos titubeado, donde las fuerzas se nos bajan, pero seguimos sirviendo. Esta mañana mientras yo leía, y un poco diferente lo enseñé en el primer servicio, pero yo creo que lo que Dios está diciendo es que sigamos trabajando para Él, sigamos sirviendo para Él, aún en medio de tiempos difíciles, y vienen tiempos que no entendemos. Se escuchan cosas que dan temor. Se siente como un viento medio raro, ¿verdad? Puede ser que vengan tormentas. Pero nosotros nos tenemos que mantener unidos. Tenemos que cuando a mí me falle la fe, necesito que Ara me diga, hermana, adelante. Felipe, con todo el trabajo inmenso que él tiene representando a personas en el sistema de inmigración, va a necesitar que nosotros lo cubramos a él con oración. Dios, dale fuerza, Felipe. Y no solamente fuerza, dale sabiduría, que cuando él abra su boca y él le hable a los jueces, que seas tú el que vayas moviendo esos corazones. Que nosotros estemos dispuestos, los que podamos, que tengamos nuestras licencias, que estemos dispuestos a servirle a Dios en medio de lo que puede ser una tormenta donde las personas que no tienen licencia no pueden llegar de punto A a punto B porque están a riesgo de que los arresten y sean deportados. Sirvamos en medio de la tormenta y lo hagamos sin temor porque Dios está en control. Y aunque la fe nos falle por unos segundos, tenemos que saber que Dios es el que tiene la última palabra y tiene el poder absoluto de todo lo que acontece. No teman. Sírvanle a Dios en acción de gracias, porque Él todavía sigue de pie y sigue obrando. Y Él obra y hace milagros a través de nosotros, de cada uno de nosotros.
Puede ser que servirle a Dios sean asuntos arriesgosos, como montarse en la barca sabiendo que hay tiempo de tempestad, pero hay que hacerlo. Dios me los bendiga.